bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de los diálogos en la red sobre seguridad y defensa que la Cátedra Almirante Bonifaz de la Universidad de León viene organizando. Hoy vamos a pegar un salto geográfico importante y nos vamos a acercar al conocimiento de los problemas de seguridad y de defensa que conllevan un conflicto tan caliente como puede ser el conflicto sirio. Desde el papel que juegan potencias internacionales como China, Rusia, Estados Unidos, hacia la cercanía de aquellos países que están más próximos a la geografía de Siria, como puede ser Turquía o como puede ser Irán. Hoy contaremos con la presencia de un analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el coronel Felipe Sánchez Tapia, para que nos aproxime a esta realidad y para que nos acerque un poco más también al papel que puede desempeñar la Unión Europea en la gestión de este conflicto. Esperamos, como siempre, que el contenido de este programa sea de vuestro agrado y la mejor forma de demostrarlo y de contribuir a la difusión de la cultura y la defensa es que nos sigáis en redes sociales, que a través de vuestras propias redes sociales difundáis los contenidos del programa y que, por supuesto, como venís haciendo en los últimos programas, nos deis muchos likes. Confiamos y esperamos en que este nuevo capítulo resulte de vuestro interés. Bueno, pues buenos días, coronel, y bienvenido a estos diálogos en la red sobre seguridad y defensa que organiza la Cátedra Almirante Bonifaz de la Universidad de León. Buenos días, Nuria. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí y poder compartir este rato con esta selecta audiencia. Bueno, yo comentaba en la introducción del programa, como siempre suelo hacer, que pegamos saltos geográficos, ¿no? Y la geopolítica, sin duda alguna, es un tema muy importante. Y hoy nos vamos a acercar a un conflicto como es el conflicto de Siria, que quizás todos los españoles especialmente, que a lo mejor incluso otros internautas que nos ven desde otras zonas geográficas, les cuesta percibir el por qué Siria constituye una amenaza o por qué tenemos que preocuparnos por el problema sirio. Sí, la verdad es que la guerra de Siria es una cuestión que despierta relativamente poco interés en los medios de comunicación occidentales en general y en España en particular. Y esto es un poco llamativo porque verdaderamente es un conflicto que se extiende ya desde hace casi ya 10 años y verdaderamente constituye una catástrofe humanitaria de una gran envergadura, ¿no? Tengamos en cuenta que por la contabilidad que se llevaba aproximadamente hacia el año pasado, el conflicto ya ha causado más de 700.000 víctimas mortales. Ha generado más de 6 millones de refugiados, gente que ha tenido que abandonar su país, y más de 13 millones de desplazados internos dentro de Siria. Tengamos esto en cuenta, en una población de 22 millones de habitantes, pues es verdaderamente un problema humanitario de una envergadura tremenda y que verdaderamente cuando se analiza desde el punto de vista al menos cualitativo y cuantitativo, pues empequeñece un poco los problemas que nos acucian aquí en España día a día, ¿no? Pero además de esta cuestión humanitaria, es verdad que el conflicto tiene unas derivadas y unas consecuencias en la seguridad europea en general y de España en particular. El primer fenómeno que llama nuestra atención es el tema de los refugiados, ¿no? O sea, estos refugiados que vienen a nuestros países y que generan una enorme inestabilidad, primero interna en nuestras sociedades, pero que también suponen un grave problema para la cohesión de la Unión Europea como entidad política, ¿no? En segundo lugar, es un problema de terrorismo. Muchos ciudadanos europeos se han desplazado a Siria, donde han adquirido una experiencia de combate y en función de la evolución de los acontecimientos, muchos de ellos han retornado a nuestro territorio con una preparación militar, si podemos así decirlo, que no tenían antes de este conflicto y con una capacidad de atentar en nuestro territorio mayor de lo que era antes de que pasasen por esta experiencia de Siria. Y en tercer lugar, pues me atrevo a decir también que hay cuestiones de seguridad energética. O sea, no olvidemos que Oriente Medio es una región clave, una región esencial para la seguridad energética, no solo europea, sino de España. Tengamos en cuenta que de distintos países de Oriente Medio, España importa aproximadamente un 25% del petróleo
que se consume, y cualquier situación de inestabilidad, que genere inestabilidad, que provoque inestabilidad y que amenace con interrumpir esos flujos de petróleo de Oriente Medio hacia Europa, pues es un problema para Europa y para España en particular. Entonces, por todas estas razones, creo que deberíamos prestar algo más de atención a cuanto acontece en esa parte del mundo. Bueno, yo creo que más o menos, aunque luego a lo mejor tendremos la oportunidad de profundizar en ello, ese tridente, ¿no?, formado por las migraciones, por la vinculación con el terrorismo y ese vínculo con la seguridad energética, bueno, pues son como tres pilares fundamentales que vertebran la preocupación por el conflicto, ¿no? Pero más allá de eso, lo que resulta, o lo que sí que me gustaría que explicase un poco a la audiencia, es un poco el origen del conflicto, porque es un conflicto que no es común, es un conflicto que involucra muchas dimensiones, muchas áreas geográficas lejanas, cercanas, de las que hablaremos posteriormente. Pero, ¿qué es lo que cuándo surge ese conflicto y por qué surge ese conflicto? Bueno, este conflicto se inicia allá por el año 2011 y se inicia en forma de unas revueltas de la sociedad siria en contra del régimen de Bashar al-Assad, y tiene lugar en el contexto de las primaveras árabes que en aquella época, desde finales de 2010 y durante todo el año 2011, pues se expandieron por prácticamente todo el mundo árabe. Es lo que las primaveras árabes, como hemos referido, ¿no? Se inicia como una serie de revueltas, en principio pacíficas, que agrupan a distintos y variopintos elementos de oposición que únicamente tienen en común por la oposición al régimen, y que poco a poco va degenerando, la violencia va en aumento, hasta que verdaderamente ya a lo largo del año 2012 ese enfrentamiento, esa oposición social acaba degenerando en un conflicto abierto entre el régimen y las distintas fuerzas de oposición. Si podemos disponer de un mapa de la situación actual sobre el terreno, veremos que esa oposición, que es complicada de entender, muchas gracias, realmente agrupa, como hemos dicho, a grupos de distintas confesiones, de distintas ideologías, cuyo único denominador común es la oposición al régimen. Este mapa corresponde a la situación actual de control territorial de las distintas facciones enfrentadas en Siria, pero nos sirve para referirnos a explicar un poco cómo se compone, cómo se agrupa esta oposición. En el mapa vemos en primer lugar la zona marcada en rosa, que es la zona que efectivamente controla el régimen en este momento. En la zona norte, que vemos unas zonas marcadas en un verde oscuro, esas representan todas aquellas facciones de oposición que a lo largo del conflicto han ido posicionándose buscando el cobijo, el amparo de Turquía, que ha intervenido activamente en el conflicto. Esas fuerzas de oposición abarcan desde grupos completamente aconfesionales hasta grupos de ideología islamista radical, que verdaderamente algunos tienen incluso un carácter que casi podríamos denominar de terroristas. El segundo grupo a tener en cuenta, que es el que se extiende geográficamente en el enclave de Idlib, que viene en el mapa reflejado en un verde un poquito más claro, más aclarado, son grupos yihadistas radicales, muchos de ellos con conexiones con Al-Qaeda, como es el caso de Hurras al-Din, que es uno de los grupos más prominentes en esa zona, y de todos ellos el grupo más significativo, el grupo que mayor control territorial ejerce en esa zona, es uno que se denomina Hayat Tahrir al-Sham, HTS por sus siglas, y que es una marcada ideología yihadista, pero sin una agenda internacional, es decir, que centra sus acciones en la política y en la esfera de Siria. El tercero de los elementos que deberíamos tener a consideración, que es el grupo o los grupos que controlan toda la zona que en el mapa aparece marcada en color amarillo, que están lideradas por las facciones kurdas de un partido denominado PYD, que en realidad es la filial siria del PKK. El PKK, como es conocido, es el grupo terrorista kurdo que opera en Turquía, de origen
turco, pero que tiene conexiones más allá de las fronteras y tiene un grupo en Siria. Este grupo, este partido, el PYD, expandió el control inicial sobre el territorio sirio desde los primeros momentos del conflicto, con apoyo estadounidense, hasta ocupar toda la zona que venimos ahora marcada en amarillo. Oficialmente este grupo se unió a otras milicias de carácter árabe, no kurdo, y constituyeron lo que se denominan las Fuerzas Democráticas Sirias. Es un entramado de milicias en las que, no obstante, las milicias kurdas ejercen un papel dominante. Bien, y esta es la base sobre la que se asienta el conflicto, y sobre este conflicto realmente nos produce una situación de inestabilidad que produce una inquietud fuera de las propias fronteras de Siria. Bueno, pero o sea, lo que ha ilustrado muy bien el mapa es que el conflicto de Siria, más allá de un conflicto de dinámica interna, digamos que aglutina intereses geográficos muy variados. Vemos una geografía que rodea el país y que da un cierto protagonismo, junto con lo que nos ha explicado, a países como Arabia Saudí, Turquía e Irán. ¿Por qué el interés de estos países en el conflicto sirio? Es decir, ¿qué mueve a estos países a posicionarse o a tener un papel en el conflicto sirio? Sí, como bien dice Nuria, o sea, este conflicto que acabamos de describir someramente constituye la base de lo que, en mi opinión, es un conflicto múltiple que podemos analizar en distintas capas que no son aisladas, que interactúan entre sí y que influyen unas en otras, ¿no? Entonces, sobre esta base de conflicto que constituiría la primera capa, podemos determinar una segunda, que es el interés de las potencias vecinas en el conflicto. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, pues es un fenómeno muy habitual en la geopolítica, y es que la inestabilidad genera un vacío de poder, y el vacío de poder es algo que genera inquietud en todos los vecinos de Siria, por una u otra razón, se ven impelidos, se ven forzados a intervenir en el conflicto para tratar de inclinar la balanza a su favor. Entonces, entre las potencias regionales que mayor influencia han tenido y están teniendo todavía en el conflicto, pues destacan Turquía, por un lado, Irán y Arabia Saudita. ¿Qué busca Turquía? ¿Qué busca Turquía? Bueno, en primer lugar, Turquía se apoya en ciertas fuerzas de oposición, que son las que hemos visto reflejadas en el mapa, pero Turquía, la gran preocupación es la seguridad en su frontera. Como hemos visto, además, esa frontera es donde ellos han desplegado y es donde ellos han han sido capaces de instalar a las fuerzas de oposición que les son afines. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que le preocupa a Turquía de su seguridad? Bueno, pues en primer lugar, la extensión del PYD, esa facción kurda que ya hemos dicho que tiene unos lazos íntimos con el PKK turco, la expansión que este grupo pudo conseguir territorial durante todo el desarrollo del conflicto, llegó a generar una posibilidad de que se estableciese en el noreste de Siria una entidad como mínimo autónoma, si no independiente, lo cual es percibido con gran temor por parte de Turquía. O sea, una de las razones fundamentales, y me atrevo a decir que la fundamental para la intervención de Turquía, sería impedir esta expansión kurda. Pero hay otros problemas también ligados con la seguridad, la expansión del islamismo, o sea, del radicalismo islámico, que afecta directamente al territorio turco. En Turquía ha habido atentados con numerosos muertos, con centenares de muertos causados por el terrorismo islámico, y un tercer problema que también es similar al que nos afecta a Europa, que es el de los refugiados. Turquía acoge en este momento en su territorio más de 3,5 millones de refugiados, y eso crea no solo unas cargas financieras tremendas, sino unos problemas de seguridad considerables. En el caso de Irán, Irán ha mantenido tradicionalmente unas relaciones muy fluidas con el régimen de Assad, y tras estallar el conflicto, pues se empeñó en mantener esa relación privilegiada y en mantener un régimen que le es favorable. ¿Para qué? Irán es un país que está realmente bastante aislado en la región, no tiene demasiados amigos, y por otro lado necesita o pretende establecer un corredor
comercial, un corredor energético que pueda comunicar el territorio iraní con el Mediterráneo a través de los territorios de Irak y de Siria. Con ello, además, conectaría con el Líbano, donde sabemos que está presente Hezbollah, que es una milicia que forma parte del gobierno libanés en estos momentos, pero ha contado siempre con el apoyo de Irán y que ha sido utilizada para amenazar a Israel, que es el sempiterno, el eterno enemigo de Irán en la región. Entonces, Irán con este corredor pues mantendría no solo una comunicación comercial interesante hacia el Mediterráneo, sino que podría ocupar unas posiciones estratégicas dominantes desde las que amenazar a Israel. Por su parte, Arabia Saudita es un país que ha mantenido normalmente unas relaciones más bien hostiles con el régimen de Assad, derivadas pues, del carácter confesional del régimen sirio, el marcado carácter islámico wahabita del régimen saudí, pero cuando estalla el conflicto pues, se inclinan favorablemente y marcadamente en aras de hacer derribar, hacer caer el régimen de Assad. Y en función de eso, pues Arabia Saudita apoya bien oficialmente o bien extraoficialmente, porque hay mucho dinero que sale de Arabia Saudita, no necesariamente del gobierno saudí o de los elementos más próximos al rey saudí, apoya, como digo, a facciones de oposición, de ideología islámica, más o menos radical. Muchos de ellos han degenerado directamente en grupos terroristas. Este es el esquema básico de esa segunda capa de potencias regionales que interfieren y que intervienen en este conflicto. Y me imagino que, bueno, además es que, bueno, esto lo que nos revela es sobre todo que el por qué esa multicapa, ese tipo de factores, ¿no? O factores fuerza que mueven el conflicto, lo que nos indica es que es un conflicto tremendamente complicado. Has hablado de la cercanía de los países que están cercanos, pero cuando uno lee información sobre Siria, empieza a oír que países o potencias como China, Estados Unidos y Rusia también tienen su papel en este conflicto. Y quizás lo que nos choca a todos es bueno, Siria está donde está en el planeta. Es verdad que nos ha acercado a ciertos elementos como puede ser la seguridad energética, sin duda alguna la garantía de abastecimiento energético, la posesión de recursos energéticos mueve muchísimos intereses económicos a nivel global. ¿Está esa seguridad energética detrás un poco del interés y el vacío político detrás del interés que puede despertar en países tan lejanos, pero que seguramente serán otra capa del conflicto como los juegos un poco de intereses que mueven países como China, Estados Unidos y Rusia? Bueno, en parte sí, porque qué duda cabe que la estabilidad de la región en su conjunto, no solo la de Siria, pues es importante para el suministro mundial de energía. Y eso es especialmente importante para las tres potencias globales, tanto para Estados Unidos como para Rusia, como para China, que son las tres potencias energéticas del momento, cada una por una razón diferente, esa es la verdad. Pero en cualquier caso, los recursos energéticos que la propia Siria tiene son muy limitados y en realidad no justificarían una intervención y una guerra per se. El interés de las potencias globales, de China, de Rusia, de Estados Unidos, hay que analizarlo desde un enfoque global. Son potencias de alcance global y, por lo tanto, cuando ellos intervienen o ellos juzgan o valoran su posible intervención o su posible activación en distintas regiones del mundo, lo hacen siempre desde una óptica global. En el caso de China, China es una potencia que está creciendo, como todos sabemos, amenazando la hegemonía estadounidense en el mundo, y la penetración en esta parte del mundo y prácticamente más allá de sus fronteras es una penetración de carácter comercial, es una penetración de carácter político y más que militar. Es decir, la presencia militar de China en esta región, en el Oriente Medio en general y en Siria en particular, es prácticamente inexistente. Sí que es verdad que China tiene interés en expandir su franja y la ruta, el proyecto de la franja y la ruta, creo que es de todos conocido, y el territorio sirio pues sería fundamental para establecer un corredor
un poco similar al que comentábamos de Irán hace un momento, que de partirse de Irán, atravesarse Irak y salirse hacia Siria, hasta el Mediterráneo, donde China ya controla unos cuantos puertos. Y otro segundo aspecto que a China le interesa en esta zona, concretamente en Siria, es el no perder oportunidades en la reconstrucción, una reconstrucción que alcanza unas cantidades, me atrevo a decir que billonarias, con B en español, no los billones americanos, miles de billones, y evidentemente hay mucho en juego. Cuando esta reconstrucción comience, China quiere estar ahí, quiere decir algo, ¿no? En el caso de Rusia, yo creo que son dos razones las que mueven fundamentalmente a Rusia a intervenir en Oriente Medio en general y en Siria en particular. Y la primera de ellas es la que está relacionada con su seguridad inmediata. Ya desde la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética mantenía unas relaciones privilegiadas con el régimen de los Assad, con Siria, tenía bases militares allí en Siria, y esa es la razón por la que Rusia ha apostado decidida y marcadamente por apoyar al régimen. Rusia intervino en fuerza desde el año 2015 y realmente Rusia intervino en unos momentos muy delicados para Assad, y el régimen de Assad ha podido mantenerse hasta ahora gracias al apoyo incondicional y el apoyo firme y decidido de Rusia. O sea, Assad no estaría en el poder en estos momentos si no fuese por Rusia. Evidentemente, las cuestiones que tienen que ver con su seguridad, el acceso al Mediterráneo, el disponer de bases en el Mediterráneo que le permiten controlar los accesos al Mar Negro, es una constante geopolítica en la historia de Rusia ya desde la época de los zares, pues Oriente Medio en general, Rusia en particular, es una zona contigua. Necesita presencia en esa zona para asegurar su seguridad física e impedir el acceso de potencias hostiles, como en este caso, desde su punto de vista, pueda ser Estados Unidos, ¿no? La segunda cuestión que a Rusia le interesa en esa zona es controlar el mercado de la energía. Rusia es una potencia que ha crecido al amparo de las exportaciones de petróleo y de gas, fundamentalmente hacia Europa y el resto del mundo, a la China, y por tanto necesita también estar presente para formar parte, para tomar parte en las decisiones que puedan afectar a los precios y al comportamiento de los mercados energéticos. Todo ello da a Rusia unas oportunidades magníficas, además, para recuperar un papel de potencia global que en los últimos años, desde la caída de la Unión Soviética y hasta la llegada de Putin al poder, pues había perdido. Y para terminar con Estados Unidos, que también, insisto, es una potencia global y hay que verlo todo desde el punto de vista global, ya desde los años 80 Estados Unidos manifestó su interés prioritario por esta zona, la famosa doctrina Carter, que ya establecía que allí se juegan intereses vitales de Estados Unidos y que allí está dispuesta a emplear la fuerza si eso llega a ser necesario. En la actualidad, la doctrina, no la doctrina Trump, pero la estrategia de seguridad del presidente Trump ha establecido 3 objetivos claros para estar en Oriente Medio. Y esos objetivos son, en primer lugar, asegurar el flujo y la estabilidad de los mercados de petróleo, ya hemos hablado sobre ello. La segunda es la lucha contra el terrorismo. Aquí, obviamente, Daesh era el grupo que ellos tenían fundamentalmente en mente. Es un objetivo parcialmente conseguido porque Daesh ha sido prácticamente derrotado y por lo menos ha perdido todo el control territorial que tuvo en otros momentos, aunque sí que mantiene una capacidad residual de operar como una fuerza insurgente tanto en Siria como en Irak. Y el tercer aspecto, que quizás es el más importante, es el de contener a las potencias que ellos definen como revisionistas, por no decir hostiles. Y en este caso estamos pensando en 2 en la zona, las hemos mencionado ya las 2, una es Rusia, el primer interés que tiene Estados Unidos es impedir, dificultar esa expansión de Rusia sobre Oriente Medio, pero la segunda potencia que es regional y que tenemos todos en mente es Irán. Irán también hemos visto las necesidades que tiene de expandirse y de abrir corredor hacia el Mediterráneo. Estados Unidos está allí, entre otras cosas, para tratar de bloquear esta expansión. Bueno, teníamos aquí en la lista de preguntas un montón de cosas, pero al hilo un poco de lo que acaba de decir, bueno, se entremezclan en el conflicto sirio, bueno, muchos intereses de muy diversa naturaleza, pero quizás es curioso, ¿no? O por lo menos lo que parece traslucir de su intervención, es que la expansión, la apertura de nuevas rutas económicas, el protagonismo que en esa expansión comercial y el acceso a nuevos puntos
bien como corredores de energía, bien como corredores de productos, de expansión del mercado, la nueva ruta de la seda en China. Estamos hablando de que Rusia quiere, el anhelo histórico de Rusia de llegar a puntos estratégicos concretos, la idea de Estados Unidos de tener controlado el papel que hace Rusia, la expansión de Irán, que me ha sorprendido mucho y creo que supongo que a muchos oyentes también les sorprenderá esa ambición, ¿no?, por extender su influencia en otras áreas geográficas. Esto choca un poco con la idea que tenemos muchos, bueno, con la idea que parece prevalecer y es un poco la vuelta al proteccionismo económico, ¿no? En el sentido de que, curiosamente, en el conflicto sirio subyacen intereses comerciales de distintos países con muy distinto tinte ideológico, religioso e incluso económico, y curiosamente es una ambición, ¿no?, que afecta al conflicto sirio. ¿Cómo, es decir, cómo casa esto con la idea que tenemos en muchos países de que se está volviendo, nos estamos alejando de la globalización y los grandes mercados y estamos viendo al proteccionismo? Es decir, esto me sorprende un poco. No sé si tiene Bueno, alguna opinión respecto a esto o... yo siempre digo que cuando se hacen los análisis geopolíticos, o se analiza la geopolítica y algo no se entiende bien, hay que seguir la traza del dinero, que eso es lo que decía, creo, una famosa película por ahí. Bueno, sigue la traza del dinero. Eso es lo que hay que hacer en geopolítica, porque la economía siempre ha estado ahí, está ahí y seguirá estando ahí siempre. La economía en una u otra de sus formas es lo que mueve el mundo y es la que genera las tensiones geopolíticas y es la que promueve las acciones de los actores geopolíticos, en este caso los estados. Nadie se mueve por altruismo, nadie se mueve por promoción de derechos humanos. Todos, me atrevo a decir que todos, sin excepción, nos movemos por los intereses económicos que hay detrás. Y estos tienen distintas facetas. El caso de Oriente Medio en general, aunque nos salgamos un poco del contexto de Siria, la cuestión energética es evidente y como he remarcado anteriormente, pues ya Estados Unidos declaró en la famosa doctrina Carter de los años 80 que es una zona donde se están en juego los intereses vitales de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la expansión de Irán que has comentado, bien, es verdad que siempre hay un componente económico, pero hay otros factores ahí, unos factores que se mueven en la zona en general. Es el temor a los vacíos geopolíticos, a los vacíos de poder que se generan. Porque cuando un país como Irán o como Arabia Saudita contemplan sus fronteras una zona inestable, una zona donde no hay un poder consolidado, el primer temor que les surge es que una potencia que les es hostil ocupe ese terreno desde donde se les puede amenazar. Y ese es el factor que mueve, yo me atrevo a decir que a todos, pero a Irán en particular. Y yo diría que está incluso por encima de los intereses económicos, porque claro, pensemos que a Irán le resulta muy conveniente una salida al Mediterráneo, eso es cierto, pero Irán tiene salida directamente al mar. Es decir, tampoco tiene excesivo sentido desplazar mucho petróleo, mucho gas, con la complicación que tiene eso para al final cargarlo en barcos en un puerto en el Mediterráneo, cuando dispone de puertos para hacer eso en su propio territorio. Luego, este es un componente que sí que hay que tener en cuenta, pero sobre todo lo que mueve a estos países y sobre todo a las potencias regionales para intervenir en este conflicto en Irak o incluso en Yemen, en todos los países que hay en esta zona, es evitar que las potencias hostiles ocupen unos territorios que son contiguos y que les preocupan. Básicamente esto es lo que les mueve. Claro. Bueno, ya para acercarnos un poco al final de la entrevista, casi después de esta descripción que nos ha hecho del conflicto, de quienes intervienen, de las razones que generan el conflicto, incluso las razones históricas, podríamos tener una cierta esperanza, es decir, ¿puede existir una solución política a este conflicto cuando son todas esas dimensiones tan complejas, los actores que intervienen? ¿Sería posible ver esa paz en Siria? Bueno, yo imagino que algún día llegará, lo que pasa es que ni yo ni nadie nos atrevemos a decir cuándo llegará, ¿no? Son tantos los actores implicados y tantos los intereses que se entrecruzan que verdaderamente es difícil tener a todo el mundo de acuerdo. Existen varios procesos de paz, por así decirlo, que están puestos en marcha. El primero de ellos es el dirigido o pretendidamente dirigido por las Naciones Unidas, a la cabeza de las Naciones Unidas en Siria, el enviado especial del secretario general
para Siria es el noruego Per Pedersen desde hace algo más de un año. Y al amparo de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del año 2015, sí que ha habido un proceso, unas negociaciones en Ginebra, que lo conocemos como el proceso de Ginebra, que basándose en los principios de la integridad territorial, de la independencia, de la cultura siria, etcétera, ha tratado de progresar. Pero las conversaciones en este foro quedaron estancadas allá por el año 2017 y de momento no han retomado, aunque se espera que lo puedan hacer en breve. El estancamiento en estas negociaciones abrió un segundo proceso. El segundo proceso ha estado liderado por Rusia, por Irán y por Turquía como potencias con una influencia clara y directa, como hemos visto a lo largo de esta presentación en Siria, ¿no? Este es el proceso que se conoce como de Astana, porque la primera de las reuniones que hubo fue entonces en la que entonces se llamaba Astana, que ya no se llama así, la capital de Kazajstán, con los líderes de estos tres países y que han tenido una serie de reuniones muy frecuentes, deben rondar por las 17 o las 18 en estas alturas, y que verdaderamente han conseguido algo que Ginebra no había conseguido, que es constituir un comité constitucional constituido a base de 50 miembros de la oposición, 50 miembros del régimen, del gobierno, y 50 miembros de la sociedad civil elegidos o seleccionados por Naciones Unidas, que ahora tienen que ponerse a trabajar en redactar una nueva constitución para Siria. Es complicado, los trabajos se iniciaron en octubre, noviembre del año pasado, pero han quedado de momento interrumpidos y se espera que este impasse que estamos viviendo ahora, que hay un pseudo alto el fuego, donde las operaciones están detenidas, no quiere decir que no haya conflictos, que no haya escaramuzas, que no haya incidentes todos los días con bajas mortales, pero es verdad que el conflicto ha sufrido en estos momentos como congelado, y es verdad que podría abrirse un espacio para que este comité constitucional comience sus trabajos de la elaboración de una constitución. Pero la situación es muy compleja, son muchos los intereses, nadie garantiza la permanencia de nadie. La figura de Assad, hoy todo el mundo contamos con él, pero mañana podría caer. Es decir, son muchas las dificultades y yo creo que va a ser un proceso muy largo y muy complicado hasta que podamos ver un poco la luz al final del túnel. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos ha dado una descripción perfecta, muy divulgativa del origen del conflicto sirio, de qué factores y esas capas, ¿no?, que intervienen, la complejidad geopolítica de las áreas que lo rodean, tanto desde el punto de vista cercano como lejano. Y bueno, arrojar un proceso muy largo, pero bueno, la posibilidad siempre existe, ¿no?, en geopolítica de resolver los conflictos que puedan seguir. Pues agradecerle muchísimo, coronel, el que se haya prestado a estos diálogos en la red sobre seguridad y defensa. Sabemos que en el Instituto Español de Estudios Estratégicos los analistas no se dedican a un solo tema, sabemos que se dedican a varios temas y desde luego esperamos contar con su presencia en próximos programas. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo para esta divulgación de la cultura de seguridad y defensa. Muchas gracias, Nuria, y me quiero aquí, ya para terminar, agradecer a la Cátedra de Seguridad y Defensa de la Universidad de León, Almirante Bonifaz, la oportunidad que nos da el Instituto para poder llegar a la audiencia y hablar de estos temas que durante mucho tiempo han sido carentes de interés en España. Creo que esa situación está cambiando y desde luego iniciativas como esta contribuyen a levantar y a fomentar el interés de la sociedad en temas que son de importancia capital para España. No quiero terminar sin animar a la audiencia a que visite nuestra página web. Creo que pondrás ahora quizá los datos de referencia. Es muy fácil de encontrar porque todos los días publicamos un análisis de temas geopolíticos que pueden ser de interés, temas de actualidad, temas explicativos, etc. Así que creo que es una buena oportunidad para las audiencias quienes estén interesados en esos temas que buceen un poco por estos documentos. Muchas gracias a todos y un placer estar con vosotros.